Buenas tardes, en el presente video vamos a hablar sobre la psicología educativa. Vamos a manejar el siguiente itinerario dentro del video, que es desarrollo histórico, la psicología educativa en la enseñanza privada, las redes públicas de atención psicoeducativa, las competencias autonómicas, evolución de los modelos de intervención psicoeducativa, líneas de actuación, presencia profesional y rol, dificultades y perspectivas. Bien, dentro del desarrollo histórico tenemos entonces que en los años 50 hay una gran demanda, una gran cantidad de personal que se está especializando en psicología, pero que esta gran cantidad de personal no está llegando o no está estudiando o titulándose en esta carrera porque dentro del mercado laboral sean muy solicitados, sino más bien por un desarrollo vocacional. Dado que en esos años la tradición científica o la psicología se ha pegado a la tradición científica por medio de la titulación y demás. Ya en los años 60 la psicología se ha extendido muchísimo más dentro de la parte social, la gente habla más de la psicología y conoce de su rol y entonces se empieza a ver un balance entre la oferta y la demanda de personal titulado en psicología. Y es allí en donde una de las primeras instituciones en donde empieza a implementarse la psicología es en la parte educativa, con la llegada de todos los temas psicopedagógicos. Vamos a retomar como segundo punto la psicología educativa en los establecimientos privados. Los establecimientos privados fueron las primeras instituciones educativas en donde los psicólogos que se estaban titulando en esta especialidad empezaron a incursionar dentro del mercado laboral. Bien, desde los inicios hasta ahora podemos ver resaltadas dos grandes diferencias. La primera es que ha tendido a desaparecer o a disminuirse la tendencia de que el psicólogo solamente esté dentro de la institución educativa haciendo pruebas psicotécnicas o dedicándose solamente a la psicometría. Y lo segundo es que los primeros psicólogos que se titulaban y empezaron a crear la línea histórica de intervención lo hacían generalmente desde lo clínico tradicional. Ya más bien ahora, actualmente, se habla más bien de un enfoque educativo o psicoeducativo. En cuanto a las redes públicas de atención psicoeducativa, tenemos entonces que la nueva visión de psicólogos educativos que ya se ha venido viendo ha creado una gran influencia en la parte o en las instancias político-administrativas. Por tanto, todas las partes o los organismos estatales empiezan a preocuparse por reglamentar o regular el funcionamiento, la capacitación, la intervención y demás de esta profesión. Tenemos tres grandes hitos o tres grandes momentos que se destacan dentro de dicha regulación. La primera es en 1970, donde se crea la Ley General de Educación. Es allí donde la ley postula que todos los alumnos y dentro de la educación como tal tienen derecho a recibir orientación escolar. Del segundo se sitúa en 1979, donde se crean los servicios psicopedagógicos municipales. Lo que crea esto es, en palabras más sencillas, es que la psicología pase a ser también un servicio público y deje de estar reglamentada o implementada en su mayoría, o en ese tiempo se manejaba y se veía más que todo en lugares privados. Entonces, en 1979 lo que se busca es hacer que la psicología pase a ser un servicio público, es decir, que sea al alcance de todo el mundo. Y finalmente en 1991 se creó o se estipula la especialidad de psicología y pedagogía dentro del cuerpo de profesores de educación secundaria de carácter estatal. ¿Qué quiere decir esto? ¿O qué implicación tuvo? Tuvo la implicación de que desde ese año hasta el año 2000, hasta el año 1997 había más de 2.000 psicólogos o profesionales que estaban titulados en psicología y pedagogía y que en ese momento estaban ejerciendo y apegándose al nuevo cambio social y estatal, es decir, a la parte legal de las leyes y de ejercer como tal. Bien, respecto a los modelos, a la evolución de los modelos de intervención psicoeducativa,
Como ya había mencionado antes y como primera medida global, que es una de las más características, es que al principio se utilizaba la clínica radical, la clínica que se utilizaba desde hace mucho tiempo, y después tenemos a Vygotsky, que empezó a hacer sus nuevos descubrimientos dentro de la psicología educativa, y desde entonces se habla desde el constructivismo. Entonces, esta intervención o esta puntualización de Vygotsky ha hecho que se cambie toda la reforma educativa y todo el método de preparación y de enseñanza a los psicólogos que se quieren especializar en educativa, para mejorar todo lo que tiene que ver con los modelos psicológicos. Dentro de las líneas de actuación tenemos entonces tres grandes líneas o tres grandes campos en los que se enfoca el psicólogo educativo. La primera proviene de un enfoque sociolaboral. ¿Qué pretendía este enfoque? Pretendía que el estudiante hiciera una inserción eficaz y madura dentro de la vida activa, es decir, dentro de su vida regular, su cotidianidad. La segunda era de tipo psicológico y pedagógico. ¿Qué pretendía esta línea? Pretendía que su vida mejorara, pero quedándose o enfocándose más bien dentro de su vida escolar, todo lo que pasaba dentro de la institución y demás. Y la tercera era una línea más terapéutica, de orientación terapéutica, pues que ya se limitaba también dentro de la institución. Bien, y estos que acabo de presentar anteriormente son a grandes rasgos cosas o aspectos puntuales sobre la psicología educativa. Son cosas que nos sirven para puntualizar y entender un poco más de qué se trata este enfoque de la psicología. Gracias.